Bueno, para hacer una pequeña introducción, porque veo que hay caras nuevas, muchos que no estuvieron en las otras clases. Estamos estudiando unas lecciones que se basan en el capítulo 11 de Hebreos. Y, como dice en la parte superior de la Biblia, trata el tema de la fe, la excelencia de la fe. Es una carta que escribió el apóstol San Pablo a los hebreos, y entonces, para hablar de este tema tan importante, debido a la necesidad que tenían los hebreos en la perseverancia en cuanto a la fe, porque estaban viviendo cosas difíciles en sus vidas, y entonces les instaba el apóstol a que no perdieran la fe, la confianza en el Señor, y tuvieran paciencia, que el Señor venía pronto, y que el justo, o sea, el justo en la palabra de Dios, es todo aquel que depositó su fe en la persona bendita de Cristo Jesús, que en aquello que Dios proveyó, para que nosotros podamos acercarnos a Dios, al Padre. ¿Sí? Porque bien el Señor Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, todos aquellos que por gracia, escuchando la palabra de Dios, vemos en Cristo a nuestro Salvador y el mediador entre Dios y mi pobre condición de pecadora, todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, la palabra de Dios nos nombra como justos, ¿no? Porque fuimos justificados no por nuestras obras, sino por haber confiado en lo que Cristo obró por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces les instaba a eso, y les empieza a explicar esta vida de fe que ellos tenían que experimentar, porque es una prueba. Verdaderamente yo lo veía como que el Señor me invitaba a examinarme a mí, porque si digo estoy en fe, tengo que mirar cómo me conduzco en la vida cotidiana, ¿cierto? Ante las distintas situaciones que Dios permite que pasen en mi vida. Y en los distintos puntos que hemos leído de los personajes que se hablaron ya, comienza siempre con la misma frase: por la fe tal hizo tal cosa, por la fe hizo tal otra. Y entonces nosotros también por la fe nos tenemos que destacar y mostrar que verdaderamente estamos hechos. Porque desde el momento que creímos, dice que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, y el Espíritu vivifica nuestro espíritu, que estaba muerto en nuestros delitos y pecados, nos da vida, y esa vida nueva en Cristo Jesús tiene que manifestar. Es como se manifiesta la vida de un niño cuando nace. Y porque dice, al ser nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Y nosotros, aunque seamos viejos y hayamos creído en Cristo Jesús siendo viejos, se nos abre todo un nuevo camino que tenemos que aprender a andar, porque son cosas nuevas que Dios nos va a ir enseñando a través de la palabra de Dios. Entonces, tengo que aprender a hacer cosas nuevas, guiadas por la enseñanza de la palabra y auxiliada por el Espíritu Santo que vivo, que mora en mí. Entonces, esto es un testimonio de fe que dieron estos hombres, aprobados por testimonio de fe. Yo tengo que procurar esto en mi vida, ser aprobada por testimonio de fe. Entonces, ese es el carácter de estas lecciones que estamos teniendo. Y en este día nos toca considerar a Isaac. ¿Quién era Isaac? Es el hijo de la fe en el Señor y en la palabra de Dios. ¿La fe de quién? Lo vinieron muchísimos de ustedes, la mayoría, que son nuevos en esta clase. Fue una promesa dada a Abraham. Que Dios lo llamó de donde estaba y le
prometió que de él iba a ser una nación grande, una nación que iba a ser de bendición a todas las naciones de la tierra, y que le iba a dar una simiente. ¿Qué quiere decir? A través de los hijos o del hijo que él tuviera, iba a ser así. Pero claro, de la simiente, no de todos los hijos de Adán, sino de la que Dios eligiese. Y Dios eligió a Isaac para ser aquel heredero de las promesas de su padre. Entonces, hoy vamos a ver el acto de fe de Isaac, porque ya lo de Abraham, de Sara, hemos visto, de cómo ellos tuvieron que tener paciencia también y creer en la promesa de Dios, porque durante todo su tiempo, podemos decir de fertilidad que tuvieron, no tuvieron este hijo, sino que Dios se los dio recién cuando tenía Abraham 100 años y ella 90. Así que fuera de la edad que una persona humanamente, naturalmente puede tener hijos, para mostrar que no era por fuerza del hombre ni de la mujer, sino que era obra de Dios. Así que cuando Dios obra, no deja lugar a dudas de que es de Dios. Y esto es lo que Dios mostró con la experiencia de Abraham. Vimos sus altas y bajas, cuando no creyó, las cosas que hizo, y aún las consecuencias de sus errores. Y bueno, estamos acá con Isaac, leímos ahí en Génesis 27, y este fue entonces heredero de la promesa. Y como se leyó también el domingo pasado, un texto muy precioso, en Génesis 18, vamos a volver a leerlo, porque es la causa por la cual el Señor eligió a Abraham, porque no olvidemos que Dios es omnisciente y conoce las cosas antes que sucedan. Entonces conoce el corazón de todos los hombres. Siempre me gustó un texto que aprendí este año pasado en la reunión de señoras, estudiando también un tema que dice que la muerte y el infierno están delante de Dios, cuanto más el corazón de los hombres. Si aquella que nosotros no podemos entender está delante de Dios y no comprende, cuanto más nosotros mismos, que podemos esconder, ¿no? Y dice en Génesis 18, 19, hablando Jehová de Abraham, dice, porque yo lo he conocido. Él ya lo conoció antes. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y Dios quería darle una promesa, bienes espirituales para Abraham, pero y a sus hijos, pero no se las podía dar si no se cumplía esto, que ellos guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. O sea, no es solamente el hecho de conocer las promesas y quererlas recibir, sino está de parte del receptor el hecho de tener esta vida de santidad, conforme a la palabra de Dios. Y él sabía que Abraham iba a instruir a su hijo, aquel que iba a elegir, en los caminos del Señor y en justicia y juicio. Y así lo hizo Abraham. Y hizo de Isaac un hombre verdaderamente de un carácter pacífico, un hombre manso, sumiso, y lo vemos esto reflejado en una experiencia muy tremenda que tuvo Abraham, porque recordemos que fue el hijo de su vejez, y Dios se lo pidió para sacrificio. Dios nunca pidió sacrificios humanos, pero le puso en esta prueba a Abraham. Y en el capítulo 22, 2, le dijo así: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Y Abraham lo hizo así, llevó a su hijo, llevó todo lo que necesitaba para hacer el holocausto, el sacrificio, pero no llevaba el cordero. Entonces, en un momento, Isaac le pregunta, ¿no es cierto? En el versículo 7, le dice, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto de su amigo. E iban juntos. Y cuando llegó, hizo el altar, compuso la leña, y dice más, ató a Isaac allí sobre el altar, ¿no? Y era un hombre mayor. Isaac seguramente tenía mucho más fuerza que él. Pero si lo hace, quiere decir que Isaac se importa. Entonces vemos ahí cómo Isaac en esta oportunidad es figura del Señor Jesucristo, que sumisamente y voluntariamente se entregó para ser sacrificado. Pero sabemos que Dios no lo permitió, sino que lo probó solamente y cuando él lo iba a matar, le presentó un cordero real y sacó el sueldo y sacrificó eso. No así Dios. Y dice que no perdonó a su hijo, sino que lo entregó por nosotros. Entonces vemos cuánto fue el amor de Dios para con nosotros. Y fue así, ¿no es cierto?, que creyó a la palabra y en Hebreos dice que Abraham lo iba a hacer porque creía que aún de la muerte podía resucitar nuevamente a Isaac. Y esa enseñanza también, yo estoy segura que Abraham se la transmitió a su hijo, por eso él aceptó ser sacrificado. Y él creía en ese Dios que resucita a los muertos. Es algo muy importante, porque el que no cree en Dios, no cree en la resurrección de los muertos. Entonces, esa es otra prueba, ¿no? Si creo en Dios, tengo que creer en la resurrección de los muertos, porque Dios es un Dios de vida, no de muerte. Y bueno, la vida de Isaac, esta experiencia que vamos a tratar de ver hoy, se basa cuando Isaac ya era viejo. Es como que deja de lado todo lo que fue la vida de Isaac, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, lo cuenta la biografía bíblica. Las biografías sabemos que son historias de determinada persona. Cuando se escriben biografías, y la biografía depende de quién la escribe, según la simpatía o antipatía que tiene sobre el personaje que eligió. Y algunos ponen a los próceres a niveles muy altos y otros lo destruyen. Pero Dios no, Dios es un Dios de verdad. Entonces cuando escribe, las cosas que escribe, que eligió, que quedó registrada para nuestra enseñanza, escribe las virtudes y los defectos. Para que de ambas cosas veamos cuáles son las consecuencias de las distintas conductas, ¿no es cierto? Entonces, vemos acá que este hecho de la vida de Isaac nos va a alentar, porque nosotros no vamos a decir que somos creyentes, bendecidos en Cristo Jesús, que somos perfectos. También tenemos nuestros altibajos. Pero vemos que el Señor siempre está dispuesto, nos espera para perdonarnos, para restaurarnos, para que volvamos a tomar el camino que dejamos. Y el hecho de fe que vamos a ver hoy está sacrificado, lamentablemente, por una serie de engaños, de mentiras, carnalidades, que entonces una ley a primera vista dice, qué excepción decía yo, ¿no? Pero dice, el hermano decía que ensobrece, ¿no?, esta historia. Pero que nos dan enseñanzas importantes, nos animan, porque vemos que Dios usó no hombres perfectos, sino semejantes a nosotros. Entonces vamos a tratar de seguir la guía. Bueno, pero lo hacía también, no es que el Señor tapaba los malos hechos, sino que sabía que después esta persona se iba a arrepentir y iba a volver por el camino que correspondía. De tal manera que creían en el Mesías prometido
y todos estos personajes están gozando de las moradas eternas, pero en su vida tuvieron que sufrir las consecuencias de sus propios errores. Y el acto de fe de Isaac se relaciona directamente con la bendición que le tenía que dar a la transmisión, ¿no?, de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Abraham se la dio a Isaac, y ahora Isaac se lo tenía que pasar a sus hijos. Y está relacionado directamente, se remonta al momento que estos hijos estaban en la panza de la mamá, en Getas. Entonces los invito a leer en Génesis 25, y ahí comienza esta historia de la bendición de Egipto. Porque la costumbre era que la bendición se la daba al primogénito, al primer hijo. Y aquí, Rebeca, que era la esposa de Abraham, de Isaac, perdón, gracias Martín, tuvo mellizos. ¿Y qué pasaba con esta mujer? También le costó, porque Isaac tuvo que orar para que el Señor se acordara de ella, tuviera hijo. Pero dice, vamos a leer el 21. Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y aceptólo Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y miren esto. Y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondióle Jehová, 2 gentes hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y escuchen esto. Y el mayor servirá al menor. Entonces, desde ese momento Dios le estaba indicando de que la herencia de la promesa que él había dado a Abraham o a Isaac iba a ser para el menor. Y crecieron estos chicos, uno le salió rubio, todo velludo, y ese fue Saúl. Ese salió primero. Y después dice que salió, cuando dio a luz la Rebeca, el otro hermano dice que salió trabada la mano, la manito de él, estaba trabada, dice, ¿cómo dice acá? Fue llamado al calcañar de Saúl. Agarrado del piecito del hermano, nació el Señor. Como diciendo, no, yo quiero nacer primero. Y desde allí, ¿no es cierto?, ya se peleaban. Y con unos caracteres totalmente distintos. Porque Jacob, que era el menor, era quieto y habitaba en tiendas. Estaba con la madre y la madre lo prefería a Jacob. En cambio, Saúl dice que comía de su casa y entonces Isaac amaba a Esaú. De la familia ella se dividió en los sentimientos. La madre con Jacob y el padre con Esaú. Y así fue esta historia, pero dice el Señor, leímos que el menor se perdió. Y si leemos en Romanos capítulo 9, que nos amplía Pablo un poco más de esta elección de Dios, vamos a ver 2, digamos así, causas por las cuales Dios lo hizo. En Romanos 9, el versículo 10 ya habla de Isaac. Y no solo esto, hablando de Abraham, más también Rebeca concibiendo de uno, de Isaac, nuestro padre, porque no siendo aún nacido, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese,
le fue dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, esta elección que Dios hace, lo hace con un propósito, porque Él conoce los corazones. Y ya sabía cómo iba a ser el corazón de Jacob y el de Esaú. Por eso ama a Jacob y a Esaú aborrece, porque Esaú era inclinado al mal, ¿no es cierto? Y Jacob, desde el vientre de su madre, ya deseaba recibir la bendición de Dios. Entonces vemos acá la soberanía de Dios, su señorío, que puede decir porque es Dios, porque es útil a sus propósitos, pero también su omnisciencia, que conoce el corazón de los hechos de las personas que lo han de realizar. Y en base a eso hace la elección. Y Dios elige a Jacob, a pesar de sus defectos, sus engaños, y porque es alguien, como ya dijimos, va a poner su fe en Jesucristo. Y acá te copié un pequeño párrafo que escribió nuestro hermano, que dice, ¿no? Por lo tanto, en esta transmisión oral, que se hacía en ese tiempo porque no había nada escrito, de las verdades eternas, su familia de Jacob podía ser tomada para continuar en ella las promesas dadas a Abraham. Porque tenía un principio básico, que es el que habla el verso 11, el principio de la fe. Esa era la línea que Dios tenía. Entonces vemos acá que Dios espera del ser humano, tanto del varón como de la mujer, un poco de fe en él y en su palabra. Solamente así vamos a poder nosotros también entregarnos al Señor en un sacrificio vivo, voluntario, para honrar a nuestro Padre Celestial. Y obrar las obras, como leímos el domingo pasado, buscar qué obras Dios preparó para mí, para que yo ande en ellas. Buscar es con deseo. Señor, ¿por qué me salvaste? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el ministerio, la obra que tengo que hacer? Por más pequeñita que sea, por más que nadie la vea, pero ser fiel en ello, ¿no? Y Isaac sabía, conocía lo que le pasó a la esposa, lo que le había hablado, lo que Dios le había dicho. Pero él, conociendo esas cosas, tendría, como padre, heredero de la promesa, dar esa bendición en base a la voluntad divina, ajustarse a la voluntad de Dios. Sin embargo, vemos, ¿cierto?, que somete esa bendición aquí, como leímos en el capítulo 27, ¿no?, todos juntos, al hecho de que Esaú le haga un hijo. Él amaba a Esaú por lo que le daba de comer. Entonces, eso es muy triste, ¿cierto? Porque somete este hecho tan importante a un guisado de casa, como dice, no lo leímos, en el capítulo 27, ya era viejo, dice en el versículo 1, y aconteció que como hubo Isaac envejecido y sus ojos ofuscaron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo el mayor y díjole, mi hijo. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y cógeme casa, y hazme un guisado como yo gusto, y tráemelo, y comeré, para que te bendiga mi alma antes que muera. Como que él somete esta bendición al hecho de que vaya a case y haga el guiso que le gustaba. ¿No? Tremendo, ¿no es cierto? Y Rebeca estaba oyendo, dice, ¿no? Entonces, como amaba a Jacob y sabía lo que Dios había hecho, hizo todo una escena de teatro, ¿no? Llamándolo a Jacob, enseñándole que iban a engañar al padre, porque ella quería que se cumpliese lo que Dios había dicho, que lo bendiga a Jacob. Es algo que Dios no necesita, pero también en ella vemos la falla. Hubo otras historias, digamos en las primeras de Baceba, que era la
Salomón, que también se había sentado en el reino otro hijo que era Salomón. Y ella fue a consultar, el profeta le dijo, a Batseba está pasando esto. Entonces ella fue a David y le dijo, mira, tú me prometiste que ibas a Salomón, lo juraste delante de Jehová. Y David escuchó el consejo, tanto de su esposa como del profeta, del sacerdote, perdón, y fue así, lo hizo así, iba a cumplir lo que había jurado delante de Dios. Entonces vemos que ahí Batseba, digamos, obró como verdadera ayuda idónea para que David hiciera lo que correspondía. Pero aquí no vemos esa actitud. Todo es en base a mentiras y engaños. Y Jacob no quería, dice, pero mi hermano es yo soy la piña. Quizá me tocará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Él era consciente que lo que estaba haciendo estaba mal. Él dijo, la maldición tuya sea sobre mí. Eso es lo que podemos llegar a decir. Tomemos lección, cuidado, ¿no es cierto? Y como decía nuestra hermana el domingo pasado, qué terrible cuando queremos ayudar a Dios para que cumpla lo que Él prometió. Tenemos que confiar en lo que Dios prometió. Dios no necesita del engaño de Rebeca, ni del amor de Isaac al hijo. Si todos hubiesen esperado en el Señor, en este caso Rebeca y Jacob, el Señor hubiese obrado su voluntad de otra manera. Pero bueno, Dios permitió esto, Dios permite. Y eso es otra cosa que siempre insistimos. Que Dios permita no significa que sea la voluntad de Dios. Dios, insistimos tanto en algo que Dios lo permite. Pero eso no significa que va a estar la bendición de Dios con eso. Pero los deseos de Dios se cumplen. Y así es, ¿no es cierto? Lamentablemente nuestra naturaleza prefiere estos métodos, ¿no? De engaños y de mentiras. Pero después de que le da la bendición, recibe por engaño la bendición Jacob, comienzan las consecuencias de esa conducta, que a partir de ahí es una sucesión de hechos muy tristes, ¿no? Que se podría hacer un listado. El hermano, Esaú, al haberse engañado, quiso matarlo, él tuvo que huir a la casa de su hermano a buscar una esposa. Allí el tío lo engaña a Jacob, se está cosechando todo el engaño que él hizo, lo está cosechando él. Tiene tristeza por la conducta de su hijo mayor, que lo engaña también con una concubina. Simeón y Leví, otros dos hijos que tuvo Jacob, los asesinos de unos pueblos. La esposa que amaba muere al tener su segundo hijo. Sus hijos lo engañan cuando venden a José a Egipto. Y después muere lejos de la tierra prometida. Muy triste la historia. Después fue de Jacob, a causa de sus malas decisiones. Rebeca también sufrió, porque él decía, anda a la casa de tu tío y yo te voy a avisar cuando se cargue Saúl vas a volver. Pero nunca más no pudo ganar. Qué distinto hubiera sido el resultado, ¿no? Si ambos hubiesen esperado el Señor. Pero bueno, Jacob, el pueblo escogido para que a partir de él se formara el pueblo de Israel. Vamos a leer entonces la bendición, ¿no? Que le dio Isaac a Jacob en el Salmo 27. Muy preciosa, por cierto, la bendición que le da. Aún siendo muy viejo, ya con muchas enfermedades sobre él, toma fuerza y la fe que tenía para darle, transmitirle esta bendición. Y el 27 dice, y él se llegó y le besó, olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. El 27. Génesis 27 y 27. Génesis. Dije Salmos 4. Génesis 27 y 27. Dice, y él se llegó y le besó,
Y oyó Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo y dijo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren, y bendito los que te bendijeren. Entonces vemos con qué seguridad Dios da esta bendición. Todo lo que le promete, las riquezas de la tierra, ¿quién podría decir? Uno desea que a los hijos les vaya bien, pero con tanta seguridad, ¿no es cierto? Como que posee todos los bienes de las riquezas de la tierra, como es el dueño de todo eso. Pero que es una realidad, estas son palabras que Dios le dio, que las recibe solo por fe, y las dice por la fe, ¿no? Y solo en este secreto de la fe está encerrado este poder, de poder decir estas promesas a un hijo, solo por la fe. Esa seguridad que se ha de cumplir. Y si bien la promesa total todavía no se ha cumplido. Y tanto la seguridad y la firmeza de esta bendición, que después cuando viene Saúl, dice, ya la vi, no me puedo volver atrás y dársela a Jacob y darte la voz. Ya la palabra había sido dada y era sobre Jacob. Les dio otras bendiciones a Esaú. Si dan vuelta la hoja, la van a ver. Y él lloró, se bendice mientras viene a mí, en el versículo 38. Y alzó Esaú su voz y lloró, dice. Entonces Isaac su padre habló y dijo: he aquí será tu habitación en grosura de la tierra, del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te enseñorees que descargarás su yugo de tu servicio. Y a partir de ahí aborreció Saúl a Jacob, ¿no? Entonces vemos que le dio la bendición, pero estaba sometida a la bendición que Dios ya le había dado a Jacob, ¿cierto? Entonces vemos esto, qué tremendo, ¿no? Y bueno, yo tengo que ver también, ¿no? Porque la conducta de Esaú, tal vez algunos no la conocen, ¿no? Pero Esaú también debe pagar por su pecado, porque él siempre menospreció las cosas de Dios. Porque en un momento que él vino y con mucho hambre de la casa, estaba cocinando Jacob, quería comer, y Jacob le dijo: bueno, véndeme tu primogenitura. Siempre quería ser el primero. Y él se la vendió por un plato de lentejas. Por eso se llama, después le cambia el nombre de Saúl, Edom, que es rojo, ¿no? Y porque dije: ¿para qué pues me servirá la primogenitura si me voy a morir? Entonces, realmente la menospreció. Por eso el Señor en Hebreos 12, 16, habla y nos dice a nosotros, por nosotros mismos, que tengamos cuidado de lo que hacemos, cómo valoramos las cosas del Señor. Dice en el versículo 16 del capítulo 12 de Hebreos: que ninguno sea fornicario o profano como Esaú. O sea, que ninguno sea un impío y no demuestre, ¿no?, el respeto debido a las cosas sagradas. Eso significa, ¿no?, menospreció las promesas de Dios. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado. No fue aprobado, no tuvo fe. Por eso fue reprobado. Que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Ya? Es un momento de prueba de fe, no supo tener fe, ¿no?
de valorar más si tenemos cultura que un plato. Y sabemos que figura todo eso de los bienes de este mundo. ¿A qué nosotros damos más valor en nuestras vidas? ¿Cierto? Tenemos que preguntar, ¿qué lugar ocupa en mi vida lo que Dios me da en Cristo Jesús? Las promesas que me dio como hija de Dios. ¿Qué lugar ocupan en mi vida? A mí me quedó muy marcado cuando el pastor Daniel habló sobre el Gadareno. Dice, el demoniado, ¿no es cierto?, que sacó muchos demonios del Señor y esos demonios fueron a parar a actos de cerdos. Y los dueños de los cerdos lo echaron a sus hijos. ¿Por qué? Porque valoraron más su negocio que aquello que el Señor le estaba proporcionando, que era la salvación. Entonces vemos cuántas veces, no era así tan terrible, digo, cuántas veces yo prefiero los bienes y los goces de este mundo a la vida de Cristo. Es para analizarnos a nosotros. Y la descendencia de estos dos, larga generación, sabemos, ¿no?, que siempre son enemigos del pueblo de Dios. Ya vamos terminando, ¿no? Esaú representa a todos los ateos, materialistas, y incluso al comunismo, ¿cierto?, que se caracteriza por ser una de las, digamos, líneas de pensamiento muy ateas totalmente, ¿no?, en contra del Señor. ¿Y qué van a hacer aquellos que van a ir a Jerusalén, los cuales se tendrá la gran lucha, ¿no?, del Armagedón? Que después de eso recién se cumplirán esas promesas que le dio Isaac a Jacob. Cuando dice, en esa parte que dice la promesa, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, e inclínese a ti los hijos de tu madre. Esta parte recién, después del Armagedón, se le va a cumplir a Jacob como pueblo de Israel. Pero que Dios cumple la promesa, cumple la promesa. Y el ejemplo de Isaac, ¿no?, de con fe, confiar, por encima de las posibilidades humanas, ¿no?, que tengamos, en las peores condiciones físicas. Porque es una, tal vez, de mis mayores talón de Aquiles, sin debilidad, ¿no?, de siempre considerarme a mí, no, yo no soy digna de la promesa. Siempre me miro a mí en vez de ver al Señor. Entonces me cuesta muchísimo hacer las cosas y bueno, tengo que ir y buscar ayuda que no es por mí, sino por el Señor. Entonces, ¿no? Por eso habrá detalle de la fe, que no se consideró a sí mismo, sino fue forzado en la fe, y creyó en esperanza, con esperanza que Dios que había prometido era fiel para obrar. Entonces, eso es el de Romanos 4, yo lo tengo siempre muy presente, porque es la palabra de Dios para luchar con mis propias inseguridades. Y no tengo que tener seguridad, ¿no? Pero uno siempre busca excusas para no hacer lo que tiene que hacer y ver que no es por lo que soy, sino por lo que el Señor es, por lo que Él prometió. ¿Sí? Esa nueva criatura que nos da cosas nuevas, la posibilidad por su palabra y por su espíritu de obrar obras de fe. Todo lo que hacemos acá es obra de fe. Vender una silla es una obra de fe, porque no lo hacemos para nosotros, sí, para servicio a los hermanos, pero con fe y amor al Señor. Y lo estamos sirviendo, es por eso. No obramos, no tendríamos que obrar otra cosa acá y entre nosotros, si no es por fe. ¿Cierto? Y confiando que ninguna obra del Señor es vana, que todo tiene remuneración. Y que el Señor, como dice, ¿no?, que de toda cosa que hagamos debemos de ser buscados. Entonces, buscar que todo lo que obremos tiene que ser en fe, no por nosotros. Aún toda palabra ociosa que digamos que se va a ser buscada en el tribunal.
Y ver, primeramente, si tenemos a Cristo en el corazón. Si soy un hijo de Dios, eso es primordial. Porque no es por obras. Como yo puedo decir, yo soy una persona buena, no maté a nadie, no defraudé a nadie, pero no alcanza. El único sacrificio y obra que alcanza a Dios es lo que Cristo obró en la cruz del Calvario. Él cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Entonces yo tengo que confiar en eso. Y todo lo que yo soy humanamente lo cargó Dios sobre Cristo. Él se hizo cargo de todo eso. Entonces Dios no me va a condenar porque soy mentirosa, que sea que son manifestaciones de la maldad que hay en mí. Por supuesto, eso me muestra lo que soy. Lo que obro me muestra lo que soy. Para darme cuenta que en mí no está bien. Pero, ¿por qué Dios condena al hombre? Porque no acepta el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese es el único pecado que Dios no conoce. Porque fue un sacrificio. A Dios le costó entregar a su Hijo en lugar nuestro, castigarlo para que nosotros tengamos paz con Él. Cristo sufrió, se sacrificó a entregarse a sí mismo por nosotros. El Espíritu Santo se sacrifica de manera moral en mi corazón. Entonces todo es un sacrificio. Y no perdonó, no se perdonaron a sí mismos. Y yo despreciar eso es como Esaú, ser un fornicario y un profano. No valorar lo que Dios me da, ¿no? A Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y arrepentirme de mis pecados, pedirle perdón a Dios, confiar y aceptar a Cristo en mi corazón. Eso es lo que tengo que hacer para ser salvo eternamente. Y va a comenzar una vida nueva. Porque en el momento que si no soy sincera, voy a tener la paz y el gozo del perdón. Algo que nunca antes experimentamos. Esa paz con Dios, reconciliarnos con Dios. Cambia todo en esta vida. Porque Dios nos hizo para eso, para que tengamos comunión con Él. Pero a causa de nuestros pecados, esa comunión se rompió. Entonces, el Señor vino a ser el puente, el mediador entre Dios y el hombre. Solo a través de Cristo puedo llegarme a Dios. Y eso quede en mi corazón. Y siempre, por Cristo, también puedo obrar las cosas que Dios quiere, no por nosotros. Y tengamos cuidado, ¿no es cierto?, nuestras valoraciones personales. No cambiar al Señor por nuestras comodidades, por nuestros afectos, nuestras concupiscencias, por nuestro plato de lentejas. Digamos, tomando en cuenta lo que pasó acá. No tanto con Esaú, lamentablemente también con Isaac, ¿no? Que sus afectos y concupiscencias, digamos así, se llevó con toda su vida. Hasta cometió eso en el momento mismo de quebrar la bendición. Muy triste. Pero por la gracia del Señor, los propósitos de Dios se cumplen sí y amén a pesar de eso. Pero qué lindo se hubiese sido que eso lo hubiese hecho como Dios quería. Otro hubiese sido la historia del pueblo de Israel.